Y estas son las cuatro ecuaciones que Maxwell, o que lo han descubierto recién, porque Maxwell en su época ha dado 20 ecuaciones que relacionan la electricidad con el magnetismo. Pero ya ha habido científicos más allá que que esas ecuaciones de Maxwell lo han combinado y lo han reducido a solamente cuatro ecuaciones. Generalmente se tenía que, en esta época ya están descubriendo que estas ecuaciones se pueden reducir solamente a dos, pero eso todavía no se puede. Ahorita les voy a explicar por qué. Y entonces, las primeras leyes que se ha descubierto eran las primeras dos, digamos, lo vamos a dividir en dos partes. Las primeras dos partes que se han descubierto son la ley de Gauss. Gauss era también un físico que ha descubierto para el campo eléctrico, el flujo magnético encerrado del campo eléctrico es igual a la carga. Esto en su forma integral. En su forma diferencial es la divergencia, se llama divergencia a este signo, es una álgebra vectorial. Los que han llevado tensorial creo que ya deben saberlo, no sé si se lleva en esa materia, porque generalmente yo no llevo esa materia de variable compleja ni de análisis tensorial, pero esta parte, este signo, se llama operador Nabla, con este signo de, ¿cómo podemos decirlo? No sé cómo nombrar el signo, pero todo junto se llama lo que es la divergencia. Entonces, en el forma diferencial nos dice que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad volumétrica de la carga respecto a la constante de carga, ¿no ve? Es sub cero. Es lo que nos quiere decir. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Digamos que en un campo eléctrico, digamos, una carga positiva, tenemos una carga positiva, la carga positiva tiene su fuerza, sus líneas de campo salen radialmente, no ven una carga, es la han llevado en física 2, lo han llevado, y esa carga encerrada nos da este valor de acá, la densidad volumétrica de la carga. Ahora la otra ley de Gauss, también que lo ha generalizado Maxwell, es la ley de Gauss para el campo magnético. Entonces nos dice que en una integral cerrada del campo magnético respecto a su área es igual a cero. ¿Por qué es eso de cero? Porque no existen fuentes de campo magnético. ¿Cómo me hago explicar eso? Ahorita no puedo explicar, no tengo pizarra, pero espero que en el Paint lo voy a escribir. Sé que en el Paint soy malo de hacer dibujos. Bueno, es para que entiendan, digamos, el ingeniero tal vez le haya explicado, yo también lo voy a volver a repasar. Entonces, para la ley, digamos, nomás tenemos una carga positiva acá. Tenemos una carga positiva y sus líneas de acción salen de forma radial, ¿no ve? Sabemos eso. Forma radial, así. Y esas líneas de forma radial, ¿qué tal si lo encerramos en una superficie? Entonces, eso es lo que lo cuantifica esta ley de Gauss para el campo eléctrico. Cuantifica las líneas, después se llama esta densidad volumétrica. Esta es una superficie, ahorita en el plano es una superficie de área, ¿no ve? Ahora, ¿qué pasa? En la realidad, este tiene un volumen y también en una forma tridimensional, lo diría, lo está saliendo de esta manera también. Ay, perdón. De esta manera también está saliendo así. Está saliendo en todas sus direcciones, está saliendo en una parte isentrópica. En todas sus direcciones, ¿sí? Está saliendo aquí, hacia abajo también está saliendo así. No lo puedo dibujar ahorita en 3D, digamos, pero ya espero que me entiendan. Es así como sale. Y es una superficie volumétrica, y eso es que lo cuantifica esta ecuación en su forma diferencial. Más que todo, para la parte de cálculos, se maneja la forma diferencial de las ecuaciones de Maxwell. Es lo que nos quiere decir esta parte. Ahora, para la ley de Gauss, para el campo magnético, nos dice que esa divergencia del campo magnético es igual a cero. ¿Por qué es una divergencia igual a cero? Para este caso, digamos, las líneas están saliendo, ¿no ve? Porque hay una fuente, una carga positiva, puede haber una carga negativa, pero para el campo magnético, si ya lo hemos dicho en el primer parcial, también lo hemos avanzado,
digamos, aquí tenemos un imán. Este tiene su polo norte. Su polo norte. Voy a poner mayúscula y su polo sur. Pues esas líneas de campo, digamos, no salen radialmente como otras líneas de campo, ya hemos visto que salen de esta manera, ¿no ve? Se encierran en uno solo. O sea que es cero, ¿por qué? Porque la superficie que vamos a tener aquí, ¿verdad? Una superficie de área, ¿no ve? Va a estar, digamos, sí o sí encerrada, no va a tener, digamos, líneas. La línea que sale aquí va a ser la línea que entra aquí, la línea va a ser la línea que sale aquí, así. Y es así como va a ser. Y ahora los científicos de ahora, digamos, están descubriendo cómo hacer que tengamos solamente un polo norte y un polo sur, cosa que físicamente es imposible de descubrir eso. Ya los físicos puros ya digamos, están descubriendo más cosas sobre eso. Es lo que nos quiere decir esta fórmula. Todo se va a manejar en base a estos, los ejercicios que vamos a hacer se van a manejar en forma diferencial. Pues vamos a aprender, yo ahorita les voy a enseñar a manejar el operador nabla en su forma divergente y en su forma rotacional. Ya hemos avanzado esto, espero que se haya entendido, o espero que me haya hecho entender. Es un poco, les voy a mandar un video, digamos, donde explica todas estas leyes de Maxwell, así, de una forma, digamos, mucho mejor que lo que yo les he dado ahorita, ¿ya? Pero hasta ahora se ha entendido, chicos, eso, ¿para qué sirve más o menos? Sí, sí. Yeah. Espero que se haya entendido, y si no, el ingeniero también lo explica, digamos, voy a verlo bien en su video, pero para cálculos, yo debí ver el resumen, que se va a utilizar esto, y no esto es para, digamos, para entenderlo. Se puede utilizar ambos, digamos, pero tenemos que ser unos buenos genios de matemáticas para poder resolver ejercicios con la forma integral. ¿Ya? Ahora, las otras dos ecuaciones de Maxwell, que es la ley de Ampère generalizada y la ley de Faraday. ¿Ya? Entonces, en la ley de Ampère generalizada, digamos, Maxwell generalmente ha visto que esta ecuación integral es igual a esta. No, a esta, digamos. No es esta. Y esta es uno de sus descubrimientos de él, que es la corriente de desplazamiento, que el ingeniero creo que hoy lo va a llevar. Ahí van a entender bien qué es la corriente de desplazamiento y a la siguiente clase vamos a hacer ejercicios con esto. ¿Ya? Ya, esto es un poco más complejo ahorita de explicarlos. Solamente les quiero decir que vamos a avanzar en forma diferencial con esto, que el operador nabla en su forma rotacional, con el campo magnético es igual a nu sub 0 por J. ¿Qué es J? Aquí lo puse, es densidad de corriente de desplazamiento. O sea que solo aquí, digamos, en su forma integral, I de D, que va a representar todo esto, la corriente de desplazamiento, es corriente de desplazamiento, nada más. Mediante que J es la densidad de corriente de desplazamiento. Aquí está. Eso va a utilizar. Luego lo demás ya sabemos, ¿verdad? La nu sub 0 por E sub 0 por la derivada parcial de la corriente respecto del tiempo. A la ley de Faraday. Ahora, ¿sabían que eran linda su historia de Faraday? Lo pueden ver en YouTube. Faraday era un ayudante de un científico, no era un físico, digamos, no era un científico grande así, pero tenía una gran visualización. Y él ha descubierto lo que ya les he dicho, la ley de Faraday, que es la ley de la... Él ha descubierto la ley del magnetismo que genera una corriente, ¿no ve? Luego Lenz le ha ayudado dice que les ha dado un concepto de Lenz, ¿no ve? Que la corriente se opone a la carga que lo produce, ¿no ve? Les dije eso. Y eso lo ha descubierto Maxwell. Maxwell tenía digamos, ha visto en sus leyes de Faraday, pero Faraday no sabía cómo expresar todo lo que él sabía en forma matemática, porque no era un matemático Faraday, ni tampoco era un físico. Era así una persona empírica, nada más. Y ahí es donde Maxwell lo ha ayudado a Faraday, lo ha transcrito todos los pensamientos de él y ha dado esta ley, la ley una de las leyes de Maxwell, la ley de Faraday, en su forma integral, y esta es una de las leyes de Maxwell en su forma diferencial. En ejercicios pasados, en exámenes pasados, he visto que entraba, digamos, te daba la forma integral y te decía calcular la fórmula diferencial o deducir la forma
fórmula diferencial en base a la fórmula integral de esta ecuación. ¿Cómo podemos llevar esta ecuación a esta ecuación? Eso ya el ingeniero que ya les ha dicho, ¿no? Les he explicado. Así que eso repasen. ¿Cómo puedo llevar? Puede entrar como en un ejercicio. Esto a esto, esto a esto, esto a esto y esto a esto. O al revés, aunque al revés es un poco más complicado. Pero no, no, generalmente es esto. La forma integral, como se ha descubierto, pasarla a la forma diferencial. Ya, entonces nosotros nos vamos a enfocar a estas ecuaciones en su forma diferencial. Ya de ahí viene, ya digamos, lo que ya sabemos, las otras fórmulas que ya debían saber, que es la permeabilidad del vacío, la permeabilidad eléctrica del vacío, la permeabilidad magnética del vacío, la impedancia del vacío, la corriente de desplazamiento, que es este valor. Anótense, el anterior semestre entró un ejercicio con esta ecuación, que es la corriente de desplazamiento. Ya. Aquí está de nuevo lo transcrito la ley de Ampere generalizada, donde toda esta parte de acá, esta parte que estoy manchando, es la corriente de desplazamiento. ¿Ya? Ahora la densidad de corriente de desplazamiento, les doy que es toda esta parte de acá. J de D es igual a E sub 0, diferencial del campo eléctrico respecto al tiempo. Hay también otro concepto que se llama vector de desplazamiento, solamente un D, es E sub 0 por E. Lo mismo para la ley de Faraday. ¿No ve? Esta es en su fórmula diferencial, es la rotacional del campo eléctrico es igual a menos la derivada parcial del campo magnético respecto del tiempo. Y de aquí, digamos, se deduce esta ecuación. Tal vez también un ejercicio les metan, digamos, deducir esta ecuación. Esta ecuación se deduce a partir de las leyes de Maxwell, donde relaciona el campo eléctrico con el campo magnético. Ya, ¿qué es C? Aquí. C es la velocidad de la luz, la constante de la velocidad de la luz. En Maxwell, al momento, digamos, de exponer su tesis de las leyes de Maxwell, ha descubierto esta ecuación, que solo se necesitaba la permeabilidad magnética del vacío y la permeabilidad eléctrica del vacío para descubrir que la velocidad de la luz anteriormente, digamos, antes de Maxwell han descubierto cuánto es su valor, para decir que es similar a ese valor. Y ahí también, desde esa vez se ha dado un boom de la física moderna, que ya es donde estamos avanzando, que es esta óptica, a la física, no de la física mecánica, a la física moderna. La física moderna, la física cuántica, todas esas cosas ya es un poco más complejo, ya que los físicos puros, de ciencias puras, ya lo estudian. Nosotros ya solo estudiamos la física mecánica, la física del siglo XIX, lo diríamos, ¿no ve? Más allá se ha ido descubierto más cosas, la teoría de la relatividad, o sea, muchas cosas, la teoría de cuerdas. Ustedes ya escuchan eso en series o en el mismo internet, digamos, ya deben escuchar esos. Ya son ya física, digamos, del siglo XX ya, que nosotros no lo estudiamos. Nosotros como ingenieros estudiamos solamente la física mecánica, todo lo que es la física mecánica. Entonces, gracias a esto, digamos, a las ecuaciones de Maxwell, se ha dado un boom, digamos, un paso de la física mecánica a la física moderna, donde se ha descubierto que la luz son ondas electromagnéticas, como pueden ver acá, que un campo magnético produce un campo eléctrico y viceversa. Así como se han revolucionado, digamos, las transmisiones de radio, las telecomunicaciones. Si les gusta leer mucho de esta parte, es interesante cómo se ha descubierto todo eso. Cómo se ha descubierto, no sé, el radio lo ha descubierto Marie Curie después, ¿no? Ya son, digamos, radiaciones como ondas electromagnéticas, pueden penetrar los rayos X, los rayos gamma, todas esas cosas. También lo vamos a avanzar ahora. Es una transición de la física mecánica a la física moderna. Ya. Ahora a lo que necesitamos para aprobar la materia, como para ustedes, ya fuera de eso, que son los ejercicios. ¿No ven? Entonces, ya entendí eso, chicos, todo lo que les quiero decir. Si quieren descubrir, digamos, más, busquen en internet harta información hay. Hay también hartos youtubers, digamos, físicos, que lo explican mejor, digamos, sin trabas, digamos. Yo me estoy trabando mucho, porque a veces no trato de explicar lo que sé, pero no se me salen las palabras correctas en el momento adecuado. Ya entendí, chicos, digamos, una breve introducción para qué sirve. Esa introducción les he dado para que ustedes se animen, digamos, a explorar más, digamos, de esta materia o de este tema, si es que les gusta. Y si es que
no les gusta, ya avanzar ejercicios, digamos, resolver ejercicios como locos y aprobar el examen, tener mi título listo. Ya. ¿Se entendido, chicos? ¿Está bien? ¿Eso es introducción o he hablado macanas? Espero que sí se haya entendido, chicos. Ya. Entonces, ahora vamos a hallar, vamos a hacer practicar lo que es la divergencia de una función. Y así es netamente de dos ejercicios matemáticos les voy a dar y después les voy a dar los ejercicios. Entonces, primeramente les daré ¿cómo les digo? La fórmula. ¿Qué es lo que nos trata de decir que es la divergencia? ¿Ya, chicos? Un momento. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? Lo tenía acá. Directamente les voy a explicar acá, entonces. No lo tengo. Ya. Aquí está, esta es la fórmula. Ya la había tenido. Quiero volver a explicarlo. Ya. Allá nos dice que tenemos que hallar la divergencia de esta función. Esta función depende de x, de y y de z. Me confundí aquí. Es x, y z. Esa parte me confundí en PDF, así que no puedo arreglarlo. Ustedes arreglenlo en su cuaderno, en la función de x, y z. La función en x nos dice que es x al cuadrado, y, z al cuadrado, y, z al cuadrado, z al cubo, y al cubo, x, 4x al cubo, z al cubo. Ya saben cómo es una función, ¿no? Ya hemos avanzado al cálculo 2, estamos en ecuaciones diferenciales ya. Uy, cheque. Ecuaciones diferenciales son más difíciles de la carrera. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula de la divergencia? Del operador Nabla. Nos dice que la derivada de la función de aspecto de x de la función x, la derivada parcial de la función x respecto de x, más la derivada parcial de la función y respecto de y, más la derivada de la función z respecto de z. Esa es la fórmula de la divergencia. ¿Ya, chicos? Entonces, eso lo hallamos acá. De nuevo me confundí, mira. En esta parte le he copiado y pegado nomás. ¿Ya? Entonces, toda esta ecuación de acá, toda esta, digamos, lo que nos da toda esta función, perdón, se la representa de esta manera, digamos. Ya sabemos. Este es el mismo, solamente que tenemos f de x en y, más f de y en j, más f de z en k. Ya, estamos repasando la parte matemática, lo que necesitamos. Entonces, ¿qué es f de x? F de x es esta función de acá, x al cuadrado y, x al cubo y, sí, x al cuadrado y, perdón. Aquí está. Esto en y, más, ¿qué es la función y? Es z al cubo y cubo x, z cubo y cubo x, en j. Ahora más la función z. ¿Qué es la función z? Es toda esta función de acá. 4x al cubo, z a la quinta. Ya tenemos en k. Ya tenemos toda esta función. ¿Qué es similar? ¿Qué es esta? Equivalente a esta, no es similar, es equivalente, sería la palabra correcta. Ya. Entonces, teniendo eso, ahora hallamos la divergencia de esta función. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula de la divergencia? Que debemos de derivar f de x respecto de x. Entonces, derivamos esto, toda esta parte. Y entonces, la derivada de f de x respecto de x, ¿cuánto es? Esta es la derivada primero, la y se toma como una constante, ¿no ve? La derivada de x al cuadrado es 2x, nada más. Y nos da esa función, esta derivada nos da este valor. Así de sencillo, ¿no? Y ahora tenemos que hacer la derivada de la función y respecto de y. Esta es la función y. Entonces, tenemos que hacerlo respecto de y. Entonces, z y x van a ser constantes y solo tenemos que derivar la función y. Entonces, la derivada de la función de y al cubo, ¿cuánto es? 3y al cuadrado. Listo, solamente hacemos eso. Y lo mismo hacemos para la función z, que es esta parte de acá. Entonces, derivamos la función z respecto de z. Entonces, quiere decir que solamente respecto de z lo derivamos. Y la otra va a ser una constante, que está 4x al cubo es una constante. Y derivamos z a la quinta. Nos da 5z a la cuarta.
Listo. Y ahora lo ordenamos. Esto va a ser lo mismo, ya está ordenado. Este también ya, su parte numérica al principio, zx al cubo y el cuadrado x ya está ordenado, más 5 por 4, 20, x al cubo, z a la cuarta. Y esta sería la divergencia de la función, de esta función. ¿Ya entendés, chicos? ¿Alguna duda? Auxiliar, una consulta. ¿Por qué desaparecen los vectores I, J, K? Es que la divergencia es lo que nos dice acá, la fórmula. En la fórmula de divergencia no está, digamos, los valores de I, J, K. Digamos, en este caso, digamos, si te hubiera salido, digamos, un valor, digamos, igual 2x y, ¿no ve? Y aquí te ha salido 4xy, digamos, te hubiera salido, ¿no ve? Entonces, los tendrías que sumar, ¿no ves? Total sería 6xy. Entonces es un valor general, no es un valor ya, digamos, en el espacio. Entonces, esta función nos da O un sea, valor en este. ese, Sí, ese lambda, ese lambda tiene componentes IJK, porque al momento de hacer el producto escalar lo que estoy viendo es si va a desaparecer IJK es porque va a tener un I escalarmente I, que en módulo sería 1, o tal vez me estoy sí, confundiendo. sí, exacto. Tienes razón. Si esta lambda tiene componentes IJK, por eso se hace eso. Por eso también se pierde la I, la Y y la J. Como te digo, digamos, si aquí nos hubieran salido de otro valor, digamos, 3xy, digamos, lo hubiéramos sumado. Este también es este componente lambda, tiene componentes. Pues eso quería mostrarles ahorita, pero a ver, les voy a mostrar ya directamente ya. Y copiense esto. No quería volver a hacerlo, pero igual. Es que mi dator de ecuaciones está mal. Y generalmente lo hago en otra computadora más pequeña. Entonces, el operador lambda, como tú dices, es esta. Se llama operador nabla, no se llama lambda, pero tiene un énfasis. Es un vector que está, es de esta manera. Esto se representa de esta manera. Esto va a ser igual a, ¿dónde está? Esto nomás, aunque no. Son derivados parciales estos. Directamente. Ahí. Derivada parcial respecto de x. Esto va a ser en i, minúscula, más. Voy a copiar esto, todo esto. ¿Ya? Esto va a ser en j, más. Esto va a ser en k. Pero esto es respecto de y. Y el otro es respecto de z. Es así como se representa ese operador nabla. Por eso se pierden. Copienlo. Sí, digamos, como un repaso de ustedes, así. Yo directamente aquí les he dado la fórmula. ¿Ya? Pero así, digamos, internamente, el operador nabla es este. Entonces estamos operando el operador nabla, como tú dices, escalarmente, esta función también es un vector, ¿no? Pero se llama, así en todo esto se llama la rotacional. Digo, perdón, la divergencia. ¿Ya? ¿Aclara tu duda? Sí, auxiliar, gracias. Ya. Y es así como practican así ejercicios, digamos, de la divergencia, si quieren aprender más. Ahora vamos a hacer un ejercicio de la rotacional. ¿Qué nos quiere decir eso? Que aquí tenemos también está mal mi función, es x, y, z. Ya. Nos dice que tenemos que hallar la rotacional de esta función. ¿No ve? Entonces la fórmula de hallar la rotacional de esa función es el operador nabla, como ustedes pueden verlo, pueden hacer como una analogía a vectores, escalarmente la función. Entonces, la fórmula va a ser, digamos, la determinante y jk, como lo tenemos, de la derivada de x, derivada de y en la primera fila, derivada de z en la primera fila, sobre f de x, f de y f de z. Ya. Es lo que nos quiere decir. Ya sabemos que f de x es todo este valor, f de y es este valor de acá, y f de z es este valor de acá. ¿No ve? Ya, entonces, usamos el operador nabla para la función. Ya. Aquí está, lo he puesto. F de x es este valor x y es z, como ven acá. F de y
es x al cuadrado, x al cuadrado. Aquí está. Y f de z es xy aquí está. Entonces, aquí en la segunda fila, en la primera fila, tenemos que hacer la derivada parcial de x respecto, no respecto, directamente la derivada parcial de cada uno de los componentes, de x, y y z. Entonces, hacemos esta operación, esta determinante. Entonces, ¿cómo llamamos las determinantes? ¿Se acuerdan? Tenemos que tapar estas dos filas para hallar en y. Estas dos filas le tapamos y va a ser el producto cruz, ¿no ve? Derivada parcial de y respecto a esta función. Aquí está. Derivada parcial de y respecto a esta función. Ya está. Ahora lo hacemos en forma cruzada. La derivada parcial respecto de z de esta función de x al cuadrado, pero con signo negativo. Aquí es el signo negativo, ¿está? ¿No ve? Ya tenemos nuestra función en y. Ya estos determinantes ya deberían saberlo también, pero practicaremos. Ya. Ahora en j. J, les he dicho, siempre es negativo, ¿no ve? Ya, entonces tapamos esta fila y esta columna y multiplicamos en cruzado. Derivada parcial respecto de x de esta función xy, que está derivada parcial respecto de x de la función xy, que está menos su cruzado. Derivada parcial de la función respecto de z, derivada parcial respecto de z de esta función de x y z, que es derivada parcial respecto de z de la función x y z. Ya tenemos eso en menos j. Ahora en k, lo mismo, tapamos esta fila y esta columna. Entonces, forma cruzada, derivada parcial respecto de x de la función x al cuadrado. Ahora menos la derivada parcial respecto de y de la función x, y z. X, y, z. Ya está. Ahora operamos. ¿Cuánto es la derivada parcial respecto de y de x, y, z? Es solamente x, ¿no es? La constante, ¿no? Porque la derivada de y es 1. Entonces solo nos saldría la x, que lo tomaríamos como una constante. Ya. Menos la derivada parcial respecto de z de x al cuadrado. Entonces, como x al cuadrado estamos diferenciando respecto de z, queda como una constante. Entonces, la derivada de una constante, ¿cuánto es? 0, ¿no ve? Ya eso tenemos en y. Más, ahora pasamos a la función, al lado de j. La derivada respecto de x, de esta función xy, va a ser y, porque la derivada de x es 1 y la constante que nos queda es solamente y. Ya. Menos la derivada parcial respecto de z de la función x, y, z. Entonces estamos haciendo respecto de z, x y y están como constantes. Entonces la derivada, solo derivamos z. La derivada de z es 1. Nos queda, aquí tiene que ser, también, no, aquí está solamente 2x. Perdón, me estoy confundiendo. Aquí está xy, estamos en j, ¿no ve? Perdón, me he venido aquí. Ya. Estamos, la derivada de x, y, z es igual a solamente x, y, las constantes. Aquí está. Ahora nos vamos a la función k. Vamos a la función k. Entonces hacemos la derivada parcial respecto de x de la función x al cuadrado. Entonces, es sencilla esta función, ¿no ve? La derivada de x al cuadrado es 2x. Aquí está 2x. Menos la derivada parcial respecto de y de x, y, z. Entonces, en esta función, x y z son constantes, y es sobre lo que debemos derivar. La derivada de y es 1. Nos queda esta función de acá. Y reemplazando o ordenando todo este valor, nos sale que es solamente x en y más xy, con el signo de aquí lo metemos, xy menos y en j, más 2x menos xz en k. Y es solamente la rotacional. Así practican ustedes con diferentes funciones. Y estos dos era una introducción. Así es como se halla, digamos, es una introducción matemática. Ahora, más adelante, ahorita lo vamos a hacer
vamos a aplicar estas funciones, este concepto de operador Nabla en su forma divergente y en su forma rotacional a ejercicios de física básica 3. Como pueden ver, donde está acá, las ecuaciones de Maxwell, aquí están, dos de ellas están en su forma rotacional. La rotacional del campo magnético, la rotacional del campo eléctrico, la divergencia del campo eléctrico y la divergencia del campo magnético. Les he hecho practicar estas funciones o sobre el operador Nabla para que podamos resolver esto. Chicos, ¿están copiando? ¿Pueden copiar ahí? ¿O puedo avanzar? Un ratito, sí, por favor. Ya, doy tiempo. Y así pueden practicar, digamos, debe haber ejercicios de eso en internet. Practiquen. Copien las herramientas. Auxiliar, una pregunta. Dime. ¿Conoce alguna aplicación en celular que pueda dar lectura de funciones? ¿Una aplicación cómo? Una aplicación en celular que pueda tener para dar lectura de funciones, o sea, gráfica de funciones. ¿No? En el celular no, pero en el HP 50G sí se puede hacer eso. En la calculadora Casio creo que tiene. Cuestión de explorar. Voy a ponerlo a ver, Casio. El celular no encontré. No, sinceramente tampoco he buscado. No sé qué funciones. Creo que había funciones en la Casio, pero solamente era de 2, X y Y, no había función cuadrática. En la HP 50G. Está HP 50G. Un modo de cálculo de HP 50G. Aquí tengo. Aquí sí hay. Pero generalmente, digamos, no lo he explorado. Aquí hay funciones. Aquí hay gráficas de funciones, como puedes ver. Aquí tú colocas la ecuación, digamos, en una función que quieras, en X, Y, Z. Es un poco complejo de manejar. Yo solo manejo mejor la compleja. Vamos a ver funciones que está. Vamos aquí para poner matrices. Y aquí para colocar ecuaciones. Aquí colocas tu ecuación, tu función en X, Y, Z. Y esto lo grafica, digamos. Tiene gráfica, tiene 2D, 3D. En carrera ustedes lo van a manejar mucho esta calculadora. Aunque ya está obsoleta, digamos. Porque la Texas ya lo ha ganado. Una calculadora más, es una calculadora más completa y más didáctica. Pero hay una cosa para el HP 50G, es que hay todos los programas, o la mayoría de los programas de ingeniería en internet para descargarse ya directamente. Todos los programas digamos, que quieran para aplicación, que quieran, ya está descargado. Solamente es colocar datos nada más. Y si saben manejar bien la calculadora, ya sus exámenes de carrera ya están hechos. Solo tienen que saber el concepto, claro, digamos, este concepto que estamos avanzando. Como el puentazo de la forma compleja en el Casio, algo similar. ¿Ya puedo continuar ahora? ¿O alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Antes de comenzar el ejercicio de aplicación. Ninguna, entonces avanzamos. Digo nomás, auxiliar. Ya, dale. Ya, aquí nos dice este ejercicio nos dice que si en el vacío el campo eléctrico varía, nos está dando la función del campo eléctrico y está variando según esta función. Ya, nos dice que tenemos que hallar el campo magnético para el tiempo de 2 segundos en X igual a 0, Y igual a 1 y Z igual a 2. Este es un ejercicio pasado también. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos hacer para eso? ¿Cuál es la relación? Creo que no la hayan visto. Esta va a ser una pregunta. ¿Cuál es la ecuación de Maxwell que relaciona el campo eléctrico con el campo magnético? A ver. ¿Cuál de esas 4 ecuaciones?
relaciona el campo eléctrico con el campo magnético? La ley de Ampere generalizada. La ley de Ampere generalizada, sí, puede ser Ley de relacionada. Faraday. La ley de Gauss. Faraday. Las leyes de Gauss, mira, pueden verlo, mira, las leyes de Gauss, esta primera ley es individualmente para el campo eléctrico, ¿no ve? La ley de Gauss para el campo magnético es individualmente para el campo magnético, entonces esas dos estarían descartadas, ¿no ve? Entonces las dos únicas leyes como les diría, que integran o que combinan la ley del campo magnético con la del campo eléctrico es la ley de Ampere generalizada y la ley de Faraday, ¿no ve? Entonces, la que más se integra, digamos, sin tener, digamos, un concepto, digamos, de corrientes de desplazamiento es la ley de Faraday. Como pueden ver, nos dice que la rotacional del campo eléctrico es igual a menos la derivada parcial del campo eléctrico respecto del tiempo. Esta es la que lo integra, ¿no ve? Integra el campo eléctrico y el campo magnético, ¿no ve? A ver, chicos, ya se tienen que practicar. Entonces, utilizamos la ley de Faraday en su forma diferencial, lo que les he dado. Entonces nos dice que la rotacional del campo eléctrico es igual a menos la derivada parcial del campo eléctrico respecto del campo magnético respecto del tiempo. Lo tomamos como ecuación 1. Entonces hacemos esto. Hacemos la rotación de lo que les enseñé hace ratos. Entonces hacemos la rotacional del campo eléctrico es igual a toda esta fórmula, ¿no ven? La derivada respecto de X, la derivada respecto de Y, la derivada respecto de Z, el operador nabla. Estos son sus valores del operador nabla. Y la función en X, en Y, en J y K, como pueden ver acá. Aquí está el campo eléctrico. La función en Y es 2xy, perdón. En Y, xz en J, xz en J. Y con el signo más que va a entrar es menos 2yx. Menos 2yx. Esta es la función del campo eléctrico y esta es la función del operador nabla. Y listo, y solo hacemos la determinante. Entonces, la determinante, ya vamos a practicar, siguen. Cerramos esto, cerramos otro. Aquí una pregunta, creo, un mensaje escuchado. Ah, sí, estoy grabando, compañero. Un compañero Mauricio me lo está grabando. Ya. Ya, entonces, ya continuando, hacemos el operador de la rotacional. Tapamos esta, tapamos aquella. Entonces hacemos la forma cruzada. La derivada respecto de y de esta función. Y aquí directamente ya lo he puesto dentro. La derivada respecto de y de esta función, de menos 2xy. Ahora menos la derivada respecto de z de esta función. xz, ya está. Ahora nos vamos a menos j, que es esto, que está menos j. Tapamos esta y tapamos esta. Entonces, en forma cruzada, la derivada parcial de esta función respecto de x. La derivada parcial de esta función respecto de x. Aquí está. Derivada parcial de y menos 2yx respecto de x. Ahora, en forma cruzada negativa. La derivada parcial respecto de z de esta función es 2xy. 2xy. Listo, ya tenemos en menos j. Ahora nos vamos a k. Tapamos esta y tapamos esta. Y hacemos la operación. La derivada parcial respecto de x de esta función. La derivada parcial respecto de x de esa función. Aquí está xz. Ahora, menos la derivada parcial respecto de y de esta función. 2xy. Ahora solamente operamos. La derivada parcial respecto de y de esta función es menos 2x, ¿no ven? Menos 2x. Estamos derivando y, la derivada de y es 1. A ver, derivada de una función respecto de una sola letra es 1. Ya sabemos eso. Ahora derivamos respecto de z, xz. Entonces esto solamente nos saldría x, la constante. Y ya tendríamos nuestro valor en y. Más, en este caso menos, por el signo de la j, hasta aquí también me he confundido.
no, perdón, que está menos aquí está la J, perdón. No me confundí. Ya que está. Entonces, la derivada parcial de respecto de X de esta función, ¿cuánto es? Solamente va a ser menos 2y, ¿no ve? Aquí está, menos 2y. Menos de este signo, la derivada parcial de respecto de z de esta función, 2xy. Entonces, como todo es una constante, la derivada de una constante es 0. Ahora nos vamos al k, valor k. Entonces nos da decir que la derivada parcial respecto de x de esta función, ¿cuánto es? Solamente z, ¿no ve? Solamente z lo ponemos. Menos la derivada parcial respecto de y, 2xy. Entonces, ¿cuánto es? Solamente es 2x. Como podemos ver acá. Y ordenando nos da este valor, este rotacional. Como pueden ver acá, menos 3x, ya se suman porque tienen el mismo valor. Más, con este menos por menos se vuelve más, 2y. Más z menos 2x, más z menos 2x. Listo, ya tenemos el rotacional del campo eléctrico. Entonces ya tenemos esta parte de nuestra función de la ley de Faraday en forma diferencial. Nos falta esta parte, ¿no ven? La derivada del campo magnético respecto del tiempo. Ya entonces, no, nos faltaba esta parte más, ¿ya? Y el campo magnético para el tiempo de 2 segundos, nos decía. 2 segundos nos da coordenadas ya. X igual a 0, Y igual a 1 y Z igual a 2. Entonces, evaluamos en esas coordenadas que nos da. Nos dice que X igual a 0, Y igual a 1 y Z igual a 2. Entonces aquí sería reemplazar 0 acá y 0 acá. 1 en acá, solamente aquí 1 y 2 en acá. Entonces, como este es 0, entonces tendríamos 0 en Y. Aquí tendríamos, como es 10 igual a 1, 2 por 1, 1, 2 en J, más X en 0, 0 aquí está, y solamente sería Z en K, ¿no ven? ¿Cuánto es Z en K? Solamente 2, reemplazando eso. Y aquí ya nos da nuestro valor de la rotacional del campo eléctrico, que es 0 en I más 2J más 2 en K. ¿Ya está? ¿Hay alguna pregunta? Más matemática, ¿no? Esta parte. Pues más de lo que les he enseñado al principio. Solamente ya la rotacional de una función. Ya, entonces continúo. Entonces, los reemplazamos en la ecuación 1, que es la ley de Faraday. Aquí está, lo reemplazo. Todos los valores que nos han dado. Ya tenemos este valor, menos derivada del campo magnético respecto del tiempo. Entonces, esta derivada del tiempo lo paso acá. Tenemos que menos derivada del campo magnético, que esta menos derivada del campo magnético va a ser igual a, este 0 ni lo voy a quitar directamente. Nos va a dar 2J más 2K respecto del tiempo. Y toda esta función lo integramos. Integramos y el signo lo paso al otro lado. Integramos la derivada del campo magnético menos la integral de 0 a 2. ¿Por qué de 0 a 2? Porque nos dice evaluar campo magnético para un tiempo de 2 segundos. Pues lo estoy evaluando en integral desde un punto 0, desde donde está comenzando, hasta un punto 2. ¿Ya? Entonces, la integramos en función del tiempo. Entonces, la integrada con la derivada se van y solo nos queda el campo magnético, ¿verdad? Entonces, aquí nos queda la integral de todo este valor. Entonces, la integral de 2 respecto del tiempo nos sale 2t en j, más la integral de 2 en respecto del tiempo nos da 2t en k, y eso evaluado en 0 y en 2. ¿No? Aquí tiene que tener signo negativo, me olvidé colocarlo, pero aquí en la respuesta sí ya lo puse. Entonces solamente evaluamos en sus límites inferiores y superiores. Al evaluar nos da un límite inferior, nos va a dar 0 todo, ¿no ve? Entonces el límite superior nos da este valor, que es aquí 2 por 2, 4 en J. También evaluamos T igual a 2, 2 por 2 igual a 4 en K. Entonces, la respuesta sería esta. El campo magnético estaría en estas coordenadas. Menos 4 en J, menos 4 en K. Y con eso resolveríamos el problema.
allá hallaríamos el campo magnético en el tiempo de 2 segundos y las coordenadas dadas. ¿Alguna pregunta, chicos? Oh, sí, yo tengo una duda. Dime. Pero es de más arriba cuando empleamos la fórmula. No sé si podría subir y lo explico. ¿Dónde? Ahí. Ya. Empleamos la fórmula de rotacional. ¿Y por qué es negativo cuando empezamos a multiplicar, digamos, en I, J y K? Es ya de vectores ya viene. Entonces en vectores ya, que nunca han hecho de vectores. No, ¿Recuerdan? solo que no me acuerdo por qué. Vean un video, digamos, ya te los puedo explicar. Yo les digo, digamos, que es menos J, digamos. Pero una vez está en el Física Mecánica de Albert Guaita, Sí, sí. puedes repasarlo, ahí está, digamos, más explicado. Ahorita, yo tampoco me acuerdo muy bien, digamos, pero yo me he vuelto mecánico, a los ejercicios mecánicamente, digamos, de función vectorial, Claro. me ha quedado que el concepto de que es menos J siempre. Ahorita te puedo querer explicar, Eso digamos, se debe que a la ley de signos y auxiliar. a veces tu compañero ya se ha acordado. El primer elemento es más, segundo es menos, el tercero es más. Se lleva la primera componente, la cual tú tapas primera fila y columna y haces la determinante que te sobra. Ah, correcto. Ya, gracias, compañero. De A nada. veces tu compañero, ¿sabes? Gracias. Futuro auxiliar ¿de qué? Del lineal. El lineal creo que se llama más que eso. Ya. Es así, entonces, por eso lleva la menos J. Pero como te digo, me he vuelto mecánico, yo ya de intuición yo le pongo menos J. Sí, tengo una pregunta, igual de Ya, eso. dígame. No he entendido muy bien cómo deriva, o sea, ¿qué parte de la función deriva? ¿Si I, J o K? Cuando se aplica eso de... ¿La rotacional? Sí. Ya. Entonces estamos derivando, digamos, esto es una determinante, ¿te acuerdas de determinantes, no ve? Tiene una, dos, estos son como componentes. I, J, acá es una componente, esta derivada respecto de X, esta derivada respecto de Y, esta derivada respecto de Z, es lo que viene del operador nabla. Ahí te lo acabo de explicar, el operador nabla tiene este valor, ¿no ve? Tiene este valor en I, tiene este valor en J y tiene este valor en K. Y tú lo dices como si fuera, digamos, un vector, digamos. ¿Cómo te diría? Estás operando un vector, escalarmente otro vector. Así se diría. Entonces, al hacer el producto escalar, pones las coordenadas arriba, I, J, K, y los valores en esas coordenadas de de esas funciones vectoriales. Entonces, la primera función vectorial es esta, ¿no ven? Tiene valores de derivada respecto de X, derivada respecto de Y en J, derivada respecto de Z en K, que es este, el operador nabla. ¿Ya? ¿Está ahí? ¿Me estás comprendiendo? Sí, estoy... Ya, después, la función, el valor los valores de esta función del campo eléctrico, que es esta. Mira, aquí ya te da un valor en I, te da un valor en J y te da un valor en K. ¿No ve? Entonces colocamos sus valores. 2xy, xz, menos 2x, menos 2yx. Ya. Y eso hacemos las determinantes. Esta parte es lo que me quieres preguntar, ¿no ve? ¿Cómo hacemos esta parte de acá, no? Sí, ¿dónde pongo? Por ejemplo, en el primero usted ha puesto menos 2yx y luego xz. ¿Por qué ha puesto eso? Eso no entendía bien. Ya. Esto te lo voy a explicar. Entonces, para hallar la función i, ¿no ve? Para hallar sus componentes en i, porque digamos una función vectorial que nos da otro vector, ¿no ve? Sabemos eso. Y una función escalar nos da un valor escalar, ¿no ve? No nos da vectores, ¿no ve? Ya, entonces para la función vectorial hacemos esta determinante. En la determinante tapamos esta fila, hay otro método más, pero yo hago este método. Tapas esta fila, digamos, como si no existiera esta fila y no existiera esta fila. ¿Ya? ¿Estás comprendiendo hasta ahí? Sí. Nos quedaría solamente estas cuatro de acá, ¿no ve? O una determinante
de 2 por 2. ¿No ve? Entonces, al hacer la determinante de 2 por 2, solamente es en forma cruzada, ¿no ve? Esta derivada respecto de y, aquí está, mira, la derivada respecto de y, de esta función, menos 2yx. ¿No ve? Ya lo entendí. Ya. Ahora, esto más acabaremos con esta más. Y menos, porque sabemos que hay un signo negativo acá, la derivada de esta función respecto de z de xz. En i. Y en menos j, lo mismo. X menos j, tapas esta fila y esta columna. Derivada de respecto de x de menos 2xy. Y así sucesivamente. Ya. Espero que se haya comprendido, compañero. Sí, comprendido, gracias. Ya, de nada. Sí, pregúntenme nuevas cosas que no se entienden, chicos, por favor. Y no, yo voy a estar dispuestos a explicarles. Ya, chicos, algunas cositas se nos van, digamos, de otras materias. Y a mí igual se me va, digamos, es como, por ejemplo, ¿por qué es menos j? Buena pregunta. A mí se me ha ido, es un concepto de vectores y también es un concepto de álgebra lineal. Hay que repasar entonces esas partes. Auxi, tengo una pregunta. Dígame. Esa parte en la que hace que la fracción parcial se pase a como derivada total, ¿lo asumimos siempre? En este caso, B solo depende de T, entonces, y eso va a pasar para todos los ejercicios. Sí, es así. En esta parte, ¿no ves? Esta derivada de acá, digamos, ¿no ves? Esta derivada parcial, ¿no ves? No, en la parte de abajo, de la derivada parcial de B sobre el tiempo. ¿Dónde está? Ah, aquí. Sí, es así como se hace. Derivada respecto del tiempo, ya al final, digamos, como no sabemos el campo magnético, no tenemos su función, lo pasamos con una derivada total, ya, para poder integrarla. En el caso, digamos, que nos dieran, digamos, el valor del campo magnético, o digamos, queríamos hallar el valor nos dieran coordenadas del campo magnético, queríamos hallar el campo eléctrico, ahí sí tomaríamos como derivada parcial. ¿Se me ha hecho entender eso o no? Digamos, en el caso nos dan, digamos, ya no nos dan, digamos, no nos dan el campo eléctrico. ¿Qué pasa si nos dan el campo magnético? Eso diríamos. En ahí utilizaríamos eso. Utilizaríamos la derivada parcial respecto del tiempo de las funciones en x, y, z, pero parcialmente. Y esto ya lo utilizamos normalmente. Pero para este caso, digamos, lo hemos tomado como una diferencial total para poder integrarlo y para poder hallar el valor del campo magnético. Ya, está bien, Auxi. Ya. Y ahora vamos a hacer otro. Ya, este ejercicio nos dice, dado el vector campo eléctrico, nos da un vector campo eléctrico E igual a E máximo C de WT menos beta Z en J, nos da un valor, esto está en J. En ese espacio hay el vector, nos dice que tenemos que hallar el vector de desplazamiento eléctrico, campo eléctrico e intensidad de campo eléctrico. ¿Me pueden copiar este enunciado también mientras? Ya, ahora comenzamos. Espero que hayan copiado. Un sote auxiliar. Perdón. Listo, auxiliar, gracias. ¿Ya los demás también ya están? Chicos, ¿puedo continuar? Ya, sí. Ya, entonces, esta función del campo eléctrico es graficando esta función, es una onda electromagnética, ¿no ve? Como pueden ver, es una onda que
depende de qué, de cuántos factores. Depende del tiempo y depende de su desplazamiento, ¿no ve? En este caso se está desplazando en Z. Ya puede desplazarse en X, en Y, depende de la coordenada que nosotros que lo demos. ¿Ya? Entonces nos pide hallar esos valores. Entonces, ya les he dado anteriormente la fórmula de cuál es el desplazamiento eléctrico, la fórmula. El desplazamiento eléctrico viene dado por la constante eléctrica del vacío por el campo eléctrico. Entonces, esto solamente era multiplicarla, nada más. Saber la fórmula y colocarla E sub 0 por E máxima en WT menos BZ en J, nada más. Ya tendríamos el inciso A. Ahora necesitamos hallar el campo magnético. Entonces, para hallar el campo magnético, tenemos que hacer la misma manera que esta. ¿No ven? Perdón, me he pasado. Aquí está, ¿ya? La misma que esta. Ya hallamos el campo magnético de la misma manera. Y la intensidad del campo magnético. Eso ahorita les voy a enseñar eso. Entonces, utilizamos la ley de Faraday en su forma diferencial. Hallamos la rotacional del campo eléctrico, ya les enseñé ya la rotacional. La derivada respecto de X es la función del operador Nabla. Y esta es la función del campo eléctrico. Como pueden ver, el campo eléctrico que nos dan en el ejercicio solo tiene componente en J, ¿no ve? Entonces sus componentes en I y en Z valen 0, como pueden ver acá. Directamente le he puesto E, el valor de E, para no colocar toda esta ecuación. Esa E representa todo esto. E máxima siendo WT menos beta Z. Todo esto representa eso. ¿Bien, chicos? Entonces hacemos el respectivo determinante. Tapo esta fila y esta columna y coloco la derivada parcial respecto de Y de 0 es 0, obviamente, ya no lo puse, y menos la derivada parcial de Z del campo eléctrico, del módulo del campo eléctrico. Aquí lo puse. Y eso en I. Más en J. Por esta fila, por esta columna. Y vemos que derivada parcial de Z de 0 es 0, ¿no? Derivada parcial de X de 0 es 0. Entonces en J es 0. Ahora en K, borro esta fila, o tapo esta fila y tapo esta columna, y nos da que la derivada parcial de X respecto del campo eléctrico es este valor. Es menos la derivada parcial de Y de 0 es 0. No, ya no le puse 0. ¿Ya se ha entendido, no ve, chicos? Es para practicar más que todo. Ustedes hagan ahorita y van a ver si les sale el mismo valor. Ya, entonces, ahora reemplazamos la derivada, que era E, era todo este valor, les dije, ¿no ven? E máximo siendo WT menos beta Z. Entonces, derivamos ese valor, o si nos reemplazamos primero. Aquí lo he puesto lo mismo, aquí también. M siendo WT menos beta Z. Ya lo he reemplazado el valor, ahora hacemos la derivada correspondiente. Ya, al hacer la derivada correspondiente, ¿qué nos da la derivada de Z respecto de Z de este valor? EM es un valor constante, ¿no ve? Entonces, la derivada de Z, ¿cuánto es el del seno? ¿Cuánto es? Coseno, ¿no ve? El seno es coseno de toda esta función. WT es una constante, porque estamos derivando respecto de Z. La derivada de una constante es 0. ¿No ve? Aquí lo he puesto por la regla de cadena 0, y la derivada de Z respecto de beta Z es solamente menos beta. ¿Se entiende esa parte, chicos? Uno más creo que yo entendí muy bien. Ya. Derivada respecto de Z, ¿no ven? La derivada del seno es el coseno, chicos. Y el coseno tal cual de la función. Ahora, por la regla de la cadena, derivamos la función que está dentro de la función seno. Aquí digamos por la derivada de la cadena. Este WT, para nosotros, como estamos derivando respecto de Z, es una constante para nosotros, chicos. Pues es 0. Entonces, ahora vamos a la siguiente función.
La derivada respecto de z de beta z ya no es una constante, entonces beta es para nosotros beta ya es una constante y z ya es la función que queremos derivar. La derivada de z es 1, solo nos quedaría 1 con el signo negativo. Aquí está, menos beta. Eso en i. En j ya sabemos que es 0, y aquí tenemos la derivada respecto de x de toda esta función es 0. ¿Por qué? Porque esta función no depende de x y toda esta función es una constante. La derivada de una constante va a ser 0. ¿Se ha entendido, chicos, eso? ¿O les voy a explicar más detalladamente? Se ha entendido, auxiliar. Ya, dale. Sí, Auxi. Entonces vemos que la rotacional del campo eléctrico para esa función es beta, el signo menos con este menos de acá, se vuelve positivo, beta E máximo cos de WT menos beta Z en I. Esa es la rotacional. Ya, pero está en el plano I. Entonces reemplazamos esta función en 1. Aquí está, reemplazamos en 1. Nos da la derivada del campo magnético respecto del tiempo, como hemos hecho con el anterior ejercicio. Ya, entonces, como esta derivada parcial, ahora la volvemos en derivada total, directamente, para poder hallar el valor del campo magnético. Entonces, lo reemplazamos, derivada del campo magnético, lo ponemos al principio, y derivada respecto del tiempo, lo pasamos al otro lado, a la otra función. Ya tenemos esto está en I. Entonces lo integramos, el signo negativo también lo pasamos al otro lado. Integramos ambas funciones, entonces la integral con la derivada todo nos da, que es el campo magnético, y la integral de toda esta función, ¿cuánto sería? Beta y m es constante, el signo negativo también sale. Entonces, la integral del coseno, ¿cuánto es? Seno, ¿no ve? Integramos con coseno seno, todo ese valor. Ahora, por la regla de cadena también, integramos la función de adentro. La integral de WT menos beta Z es igual a 1 sobre W, porque estamos integrando respecto del tiempo, ¿no ven? Chicos. Entonces, la integral es 1 sobre W. 1 sobre W, aquí está. Ya, entonces ahora, reemplazando esto, nos da este valor del campo magnético. Las constantes beta, Z, EM menos W. Va a ser igual al seno de WT menos beta, Z en I. Y así es como hallaríamos el campo magnético. ¿Sí entienden, chicos? Esta parte, revísenlo. Ustedes están avanzando de ecuaciones diferenciales y sáquenlo, digamos, detalladamente, ya no así, digamos, de forma directa, para que practiquen. Auxi, ¿no hay que evaluar o aumentar una constante? Sí, hay que evaluar una constante más, pero no estoy tomando como aquí como derivada total, digamos. Aquí más una constante larga sería, ¿no ve? Pero como es, digamos, ¿cómo te diría? Los límites los estoy tomando desde un 0 hasta un punto, digamos, de tiempo directamente, de 0 hasta t, ¿no? Finalmente lo ponemos más una constante, ¿no? En matemáticas, pero para fines didácticos, digamos, para hallar el campo magnético, digamos, ¿cómo te diría? Para hallar el campo magnético en un determinado punto, ya no lo pondríamos la constante. Sí, pero matemáticamente sí hay que ponerlo la constante. Pero aquí, digamos, para fines didácticos ya no. ¿Alguna otra consulta? Esto, revisen, chicos, está integrado, a ver, todo esto. Ustedes mismos convéncense que es ese valor. Ya, una vez hallando el campo magnético, ¿qué más nos pide? Nos pide hallar la intensidad de campo magnético. Entonces,
la intensidad del campo magnético dada por esta fórmula, ¿no ve? Campo magnético respecto a la permeabilidad del vacío o la permeabilidad del material, pero en este caso el campo magnético o este campo eléctrico o también este campo magnético están propagando en el vacío. Puedo poner un sub 0. Entonces solamente es dividirlo toda esta función entre nu sub 0. Aquí está. Ya chicos, ¿alguna pregunta para este ejercicio? Eso también entra en un examen pasado. Chicos, y que se pasen la mayoría, unos 70-80% de los ejercicios que hago son exámenes pasados. Para que ustedes, digamos, puedan ver qué tipo de nivel entra, digamos, más o menos. Ya esto es ya otro tema que el ingeniero recién va a avanzar, que es la corriente de desplazamiento ya. Esto ya lo vamos a avanzar en la siguiente clase. Hasta aquí estaríamos avanzando la primera clase, que es un tipo de introducción, digamos, de ejercicios de lo que es las ecuaciones de Maxwell. Ahora, hasta ahí puedes pausearlo, compañero Mauricio, por favor.